Ya fue victoria de General Díaz. Ahora es turno de que jueguen liberteños y auriazules. Se movió la pelota el equipo local, señoras y señores. Arrancó el partido aquí en el estadio Doctor Nicolás Leos. Levanta para Derlis Alegre. Sobre la punta viene Núñez. Núñez para Derlis Alegre. Linda pelota para Derlis Alegre. Cruza. Penal. Sí. Penal. Dice el árbitro. Brazo extendido, brazo abierto. Hay que ver dónde le pegó. Ese brazo va en contra del jugador. Ahora tenemos que ver si le pegó o no. Bueno, y con respecto a este penal mal logrado por Adrián Fernández, ya es el segundo, ya en la primera fecha se había dado en el estadio Adrián Jara ante General Díaz. La pelota parece que pasa debajo del brazo. Adrián Fernández y el penal para el equipo de Luqueño. Va a autorizar el árbitro. Dio la orden Galeano. Arranca Fernández en forma recta a la portería. Fernández camina, tira Fernández. Atajó el arquero. Desaprovechó Fernández. Y todo sigue igual. Sigue 0-0 el partido, Robert. Y sí, uno dice, claro, si el arquero se tiraba hacia el otro lado, pero déjame decir, René, que lo pateó muy mal. Arranca Arturo, juega para Ramírez. Ramírez y la conexión con Benítez. Alan Benítez para cruzar. Está Benítez. No pudo Medina. Increíble. No pudo empujar esa pelota. Llegando en el segundo poste Jesús Medina. Una clara chance de gol. Acaba de desaprovechar el equipo de Fernando Cubero. Lo tuvo este señor. Núñez que mete para Armoa. Armoa que levantó. Armoa que tocó finalmente con Núñez. Avanza Luqueño. Núñez se mete. Gran acción de Núñez. Núñez para tirar. Va a colocar. ¡Gol! Del Sportivo Luqueño a los 34 minutos de la parte inicial aparece Núñez, aparece Juan Núñez, pero cómo se llevó esa pelota en una baldosa, las maniobras que hizo Juan Núñez, se fue derribando marcadores en el camino y la gran definición para poner Luqueño 1, Libertad 0. Qué golazo, qué bien la trabajó ahí. Él había iniciado, él había hecho ese pase, estoy hablando de Juan Núñez. Después él va a buscar una devolución y ahí encara. 1, primero queda Alan, 2, 3. El cuarto en el camino, golazo. Está ganando Luqueño 1-0 y le queda bien al partido este 1-0. Fernández, último rincón, busca ganar el saque de esquina. No cruzó, tampoco ganó el córner, pero recuperó Godoy. Godoy le pega al arco, el arquero se quedó con esa pelota, el Popi. El Godoy metió un tiro potentísimo, seguro el arquero Muñoz. Le va a pegar Jesús Medina, se viene el tiro libre. Arranca Medina, va a cerrar el remate, pelota arriba. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! A los 1 con 18 segundos. Libertad se sacude en este segundo tiempo. Libertad entró de una manera diferente. Se sacudió el conjunto de Humarelo en vestuarios y con este tiro libre de Medina acaba de empatar el compromiso. No tocó nadie. Sí, no señor. tocó nadie. No, Gol no de tocó. Medina. Cañete. Cañete para profundizar. Deja para Vareiro. Vareiro que escapa de la marca de Benítez. Sigue Vareiro. Qué linda pelota le dio a Benítez. Benítez para cruzar en la boca del arco. ¡Gol! Medina. Gol de Libertad, Medina en la boca del arco, termina simplemente empujando esa pelota. La gran acción de Vareiro que termina entregando una pelota de gol al lateral y lo demás hizo Jesús Medina. A los 9 minutos Libertad dio vuelta al marcador. Le vuelve a quedar la pelota por el medio a Ramírez. Ramírez que le quiere pegar, sigue Iván Ramírez, buena pelota por el medio para Cañete, Cañete para Iván Ramírez, ataca Libertad, pide Sasá, engancha a Ramírez, Ramírez para rematar en el palo, Sasá, ¡gol! ¡Gol de Libertad! Sasá, el goleador, no podía estar ausente Sasá. Santiago Gabriel Salcedo marca el 3-1 para el equipo Humarelo que ahora ya gana con comodidad al Sportivo Luqueño. Sí, hay dos cuestiones. Una es futbolística, entró de otra manera el equipo liberteño, y la otra es física. O sea, da la sensación de que el equipo del Sportivo Luqueño físicamente está agotado. Y me parece incluso a nivel colectivo que ya no están aguantando el ritmo que está imprimiendo Libertad. Qué golazo fue este otra vez.
Ramírez tampoco estuvo como lo suele ver en Sí. otros partidos. Sí. Ataca Luqueño, se viene con la pelota. Rojas, deja para Romero, cruza Romero, Divani le queda ahora. Penal. Sí. Penal, dice el árbitro, señores. Penal para el Sportivo Luqueño. La falta sobre Rojas. Y toma la pelota Divani. Le va a pegar Guido Divani sobre 46,5. Va a buscar el descuento el equipo auriazul. Divani patea, autoriza el árbitro, arranca Divani tira. ¡Gol! ¡Gol del Sportivo Luqueño! A los 47 minutos del segundo tiempo. Divani de tiro libre, penal al medio, asegura, descuenta Luqueño. Sí, se juega a la izquierda y prácticamente al lugar que deja vacío el Popi. Ahí entra la pelota, ahí está. Al medio del arco y después ahí está, hay una sonrisita de Divani dedicada me parece al Popi. No sé si el arquero le dijo algo antes del penal. El árbitro dice, señores, ya no va más. A final del partido, final aquí en el estadio Dr. Nicolás Leos. Ganó Libertad por 3-2. La figura del partido, Lucena Cardoso, Robert. Sí, señor. Sí, señor. Para mí fue el mejor jugador de Libertad. Ahí está. Fíjense, así termina Luqueño. Fíjense cómo termina Juan Núñez el partido. Un autor de un golazo. Autor de un verdadero golazo. Que lamentablemente para su equipo no sirvió, ni siquiera para un empate. Pero quién le quita haber marcado un gol de esa categoría, de ese nivel a Juan Núñez. Pero terminó así. En realidad me parece que todo el segundo tiempo estuvo así Juan Núñez y muchos otros de sus compañeros. Físicamente Luqueño se cayó, sumando al mérito de la manera en que entró Libertad.